saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección No es bíblico. Y en la sección No es bíblico del día de hoy, no es bíblico que Judas sea salvo. Te dirá, ¿por qué el pastor está enfocando esto? Y la respuesta no es desconocida para muchos. Hoy por hoy hay quienes están postulando la hipótesis, una teoría prácticamente, o una simple suposición de afiebrados de que Judas es salvo. Y lo hacen en el sustento de la promesa de los 12 tronos que da Cristo, y también en base a que consideran que incluso el suicidio Dios lo va a evaluar en base a lo que lo provocó. Entonces vamos y acompáñenme por favor a un versículo que es contundente. Ahora, si hay quienes lo rebaten, no tendría yo cómo poder deducir de qué se toman para refutar este versículo. Para mí este es un versículo irrefutable. Y estoy hablando de San Juan capítulo 17, versículo 12. San Juan capítulo 17, versículo 12. Esta es una oración, podríamos decir que la última oración del Señor Jesucristo antes de ser apresado. Jesucristo ora por sus discípulos de su tiempo, de un tiempo cercano y de los discípulos de todos los tiempos. Para los más cercanos, los del tiempo de Él, para que el Padre les diera fuerza por lo que se venía. Y acentúa el Señor el concepto de la unidad y el amor fraternal. Y obviamente esto que pidió para los discípulos de su tiempo y los que tuvieron relación en lo que es el concepto de la iglesia primera, obviamente se extiende, se hace extensivo a nuestros días y nos incluye a nosotros. Pero centremos la mirada entonces en San Juan capítulo 17, versículo 12, y leeré en el nombre del Señor Jesucristo la poderosa palabra de nuestro Dios que dice de la siguiente manera: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Amén. ¿A qué escritura se refiere el Señor Jesús? Vamos rápidamente a Salmos, capítulo 41, versículo 9. Salmos, capítulo 41, versículo 9. A eso hace referencia lo dicho por el Divino Maestro. Y para nosotros dice de la siguiente manera: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Alzó contra mí el calcañar. Y esto se refiere exclusivamente a Judas. Se ve esto en San Mateo capítulo 26, versículo 24, en San Marcos capítulo 14, versículo 21, en San Lucas capítulo 22, versículo 22, y en San Juan capítulo 13, versículo 18, de lo dicho en San Juan capítulo 17, versículo 12. Ahora, obviamente este es un salmo de David, pero esto es lo que se denomina un salmo mesiánico. Aunque David está expresando experiencias propias, el Espíritu Santo lleva a el cumplimiento real de esto solo en Jesucristo. Entonces,
tenemos algo muy claro y en lo cual debemos ser consecuentes. La salvación depende, se sustenta y es exclusivamente en el pleno conocimiento de Dios. Hay un día al cual le llamo desde lo personal el día de las sorpresas. Hay algunos que la dan por segura, pero va a haber un día de sorpresas en donde el que se la daba por segura, me refiero a la salvación, quizás nunca la tuvo, nunca nació de nuevo. Y a otros por los cuales no damos un quinto, probablemente sí va a gozar de la eternidad en gloria. Mi consejo siempre es: vivamos una vida equilibrada, aunque nos toque vivir momentos difíciles. Confiemos en el Señor Jesucristo, descansemos en Él y dejemos el sustento de salvación en Él. Pero no dudemos y seamos gente de convicción, aun sabiendo que la salvación depende exclusivamente de Él. A nosotros, más que considerar hacer obras para ser salvos, preocupémonos de crecer. Y toda obra que hacemos ahora es muestra y parte de un crecimiento, desde un nacimiento espiritual, una infancia espiritual, una juventud espiritual, hasta una madurez plena en lo espiritual. Nuestra meta, amados, es solamente crecer, obviamente dirigidos por el Espíritu Santo y alimentados por la buena palabra. Entonces, yo no veo por dónde, quizás si estoy equivocado alguien me podrá corregir, pero no veo cómo poder refutar las palabras del Maestro. Y son claras, leamos de nuevo. Cuando estaba con ellos, yo quiero que note la presentación verbal. Cristo está hablando en tiempo pasado, y eso que todavía estaba con ellos, pero ya llegaba el momento de la cruz. Entonces comienza a hablar en tiempo pasado porque ya iba a dejar este plano terrenal de los días de la carne. Obviamente venía la secuencia de la cruz y después de los 40 días de resucitado. En eso estamos claros. Pero ya no tendría más esa relación que tuvo íntima, como todo humano con los suyos. Ahora venía el tiempo de la resurrección y la glorificación de Él. Por eso habla en tiempo pasado. Pero note, por favor, cuando estaba, no dice ahora que estoy o hablando a futuro cuando estaré. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ¿cuándo? En el tiempo pasado. Yo los guardé, ¿cuándo? Tiempo pasado. Y ninguno de ellos se perdió, ¿cuándo? Tiempo pasado. Todo habla en tiempo pasado. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, lo transmitido por David en el tiempo pasado ya evidenciaba que iba a venir un varón que en ese tiempo, en el tiempo de David, no se conocía nombre, pero ahora a través del relato de los evangelistas sabemos que se llamaba Judas el Iscariote, porque no se olvide que hay 3 Judas en la Biblia. Judas Iscariote, que fue uno de los apóstoles, Judas Tadeo, que fue el otro de los apóstoles, y Judas, el escritor bíblico hermano del Señor Jesucristo, al igual que el Santiago que escribe. Son hermanos de Cristo. No son ni los apóstoles, ni estos personajes que aparecen acá. Son los hermanos de Cristo. Pero respecto de este Judas, el Iscariote, ya anticipadamente Dios conocía quién sería el que traicionaría al divino maestro. Ya se sabía quién sería, a los ojos de Dios, quien vendería a precio de esclavo de 30 monedas de plata para que se cumpliese la profecía de Zacarías al divino maestro. Ahora, la pregunta sería, ¿se le dieron posibilidades de salvación? Por supuesto que sí. Por eso habla de el hombre de mi paz en quien yo confiaba. ¿Acaso Cristo desconocía quién era? Lo sabía perfectamente como todo Dios. Pero aquí se ve la grandeza de Dios que dio oportunidades. Judas era el tesorero del grupo.
Y yo mismo como pastor jamás pondría a un hijo del diablo a dirigir las finanzas de una iglesia. Pero a Dios le plació así, para darle una oportunidad de que se reconociera. Y Cristo, en varias instancias de interacción con él, siempre dio golpes a la conciencia. Pero como ya estaba predicho de antemano, este hombre iba a ser el que lo iba a traicionar, el que después le iba a remorder la conciencia, pero nunca en un arrepentimiento genuino, se iba a terminar suicidando. Y en esta área del suicidio quiero ser enfático, pero también cuidadoso. Efectivamente hay áreas tan profundas que solo Dios conoce, que Él puede evaluar. Pero a la luz de la Escritura, hay un mandamiento que quedó perenne, quedó eterno: no matarás. Y eso también involucra: no matarás a tu propia vida. Es decir, el no matarás como mandamiento irrevocable también aplica a quitarse la vida por mano propia. Y está dentro del contexto bíblico de los pecados de muerte. Al menos 3 son los pecados de muerte: la blasfemia contra el Espíritu Santo, la incredulidad y el suicidio. ¿Por qué dirá usted? Porque si alguien mata a otro y en vida se puede arrepentir, tiene posibilidad de perdón y salvación. Pero si alguien se quita la vida, ¿en qué momento tiene la oportunidad para arrepentirse y pedir perdón? Pensemos un momento, amados. Por lo tanto, a la voz autoritativa de Jesucristo, y si alguien quiere rebatir el problema de esa persona, Él declara que Judas es el hijo de perdición. Por lo tanto, no es bíblico lo que algunos están enseñando de que Judas está salvo y será uno de los que está destinado a los 12 tronos. Hablando de los apóstoles, hay que entender que ahora sale Judas de la escena y el verdadero número 12 es el apóstol Pablo. Alguien me dice: pastor, ¿y qué pasa con Matías? Matías fue elegido y permitido por Dios solo para el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, en el aposento alto, porque fue elegido bajo la ley, bajo la tradición de la ley. Y lo que aún no entendían los apóstoles es que ahora había comenzado la era de la gracia, donde es Dios el que va a determinar quiénes son los verdaderos o quiénes son los verdaderos depositarios de los ministerios a trabajar. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.